El tema de esta mañana que quería compartir es un texto muy conocido, que voy a leer todo el capítulo, que es largo, y que por lo general a veces por cuestiones de tiempo lo resumimos y tocamos algunos versículos que son los que se van a tocar, pero es interesante leer todo el capítulo. Porque siempre digo, nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los apóstoles ni los profetas, ¿no? Que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y si Dios permitió poner un capítulo largo, tenemos que leerlo todo. ¿Sí? Porque tal vez leyendo todo el capítulo, Dios nos hable a través de la prédica, pero probablemente haya cosas que yo no diga en la prédica y que usted al leerla, el Espíritu Santo igual le habló. En un texto que por ahí yo no toqué, o un versículo que yo no toqué, pero que usted leyó en el mismo capítulo que estamos leyendo. Amén. Así que vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el final de la carta a los romanos, decía que él tenía muchas ganas de ir a ver, de visitar la iglesia de Roma. Él escribió una carta a la iglesia de Roma, en donde nunca había estado, y tenía un deseo de ir y predicar el evangelio allí en Roma. Y el capítulo que vamos a leer tiene que ver justamente con ese viaje a Roma. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, cuando se decidió que habían de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mita, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiera arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte,
arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros no podemos, estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosa de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Como dije, largo, 44 versículos. Pero es para entender la historia. Este era el 4º naufragio que le tocaba vivir a Pablo. Cuenta entre las penurias que pasó, cuenta allí el libro de Corintios, y cuenta que había pasado 3 naufragios más este. Y
decía al principio, Pablo tenía en su corazón el deseo de ir a predicar a Roma, porque ya no le quedaba lugar, también dice en Corintios, donde no había estado él y había predicado la palabra. Entonces quería ir a Italia, ahí a Roma, a predicar el Evangelio. Ahora, yo no sé si era el propósito de Dios que él fuera o si solamente era el deseo de él, pero él estaba haciendo las cosas para Dios. La cosa que en ese interín va preso y de ahí deciden llevarlo a Roma, o él apela a César y de ahí va a Roma. Y uno dice, ¿por qué si era el plan de Dios que vaya a predicar a Roma? ¿Por qué Dios no permitió que tome un barco y vaya directo a Roma y no pase todas estas cosas? ¿No? Entonces, hay montones de cosas que podríamos pensar de si estaba bien, si estaba mal, pero lo cierto es que es una tormenta donde se ve la providencia de Dios, o un naufragio donde se ve la providencia de Dios. Pablo dice, tenía cierto privilegio como preso, tal vez el hecho de ser romano, de ser ciudadano romano, le daba ese cierto privilegio, más allá de que las acusaciones que le hacían eran infundadas, y entonces tenía cierto privilegio. Y dice, viajaba con él Aristarco y Lucas, que era quien cuenta o narra esta historia, y dice que cuando era el tiempo de zarpar, dice que era el día del ayuno. Entonces se calcula que era más o menos en octubre. Y por lo que dicen los estudiosos, en la época entre septiembre y noviembre era el invierno y no era conveniente hacer viajes por las tormentas justamente y todo eso. Y Pablo les anuncia justamente ese tema. Les dice, miren, yo creo que no es conveniente que salgamos, porque puede haber no solamente la pérdida del barco y del cargamento, sino de vidas humanas. Por supuesto, nadie le llevó el apunte, ni el centurión Julio, ni el dueño del barco, ni los marineros que conocían y sabían de navegación. Dijeron, no, vamos. Cuando vieron que sopló una pequeña brisa, dijeron, bueno, acá nos vamos. Y salieron. Había solamente 65 kilómetros desde donde salieron hasta donde querían llegar. Y estuvieron 14 días dando vueltas en el agua. En medio de una feroz tormenta, donde, dice ya, al tercer día comenzaron a desesperarse y la navegación en ese entonces no había GPS, no había radar, no había nada por el estilo, entonces la navegación era solamente guiada o por el sol o por las estrellas. Así que al tercer día de oscuridad y de tormenta, donde además no tenían dominio sobre el barco, y se comenzaron a desesperarse y a hacer cosas los marineros que conocían para tratar de encaminar la cosa y llevarla. Pero dice en el versículo, Pablo en el versículo 10 le dice, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero nadie le dio importancia. Ahora, en el versículo 20 dice, en el 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave,
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El que habla es Lucas, y está incluyéndose dentro de los que no tenían esperanza. Además de que estaba incluyéndose entre los que ayudaban a tirar los aparejos y todo eso, se incluye como que no habíamos perdido toda esperanza. Y acá viene el primer punto. Cuando estamos en medio de la tormenta, de la dificultad, de la oscuridad, donde no vemos el camino, donde parece que ya no hay una salida o que ya no hay esperanza, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿O cuál debería ser, mejor dicho? Por supuesto, nuestra reacción sería como la de estos, no teníamos esperanza. Más abajo dice que hacía 14 días que estaban en ayuno y no comían nada. Ahora, no estaban orando y ayunando. Como consecuencia del miedo y de la situación de la tormenta y de no tener esperanza, ni siquiera podían comer. Y Lucas dice, perdimos toda esperanza. Qué triste es no tener esperanza. Cuando pasamos por cierta situación que ya vemos que no hay otra salida y no hay ninguna esperanza. Pablo era ahí un prisionero. Tenía ciertos privilegios, pero no le dieron la importancia de lo que Pablo decía. O sea, y por eso me quedo con el principio cuando dice, cuando era el tiempo salieron. Porque muchas veces es el tiempo de salir y de hablar, pero no siempre nos van a escuchar. Otra vez, muchas veces vamos a salir porque es el tiempo de hablar, pero no siempre nos van a escuchar. Y otra cosa que siempre digo, que no siempre lo que dicen todos tienen razón. No siempre tenemos que dejarnos llevar por la mayoría, porque en este caso la mayoría hizo que vayan al medio de un naufragio, a un medio de una tormenta que produjo un naufragio. En el caso de Jesús, cuando entró en Jerusalén, la mayoría que lo victorió como rey y le pidió que entrase como rey victorioso, 7 días más tarde, esa mayoría pidió que lo crucifiquen. Entonces, no siempre la mayoría tiene razón. Entonces, no perdamos la esperanza. Aunque no nos escuchen, aunque no nos hagan caso, aunque la mayoría te diga que no, aunque la mayoría diga que no tenés salida, aunque la mayoría diga que no hay esperanza, tenemos una esperanza y se llama Jesús. Amén. 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 Y Pablo, que empezó perdiendo, podemos decir, porque nadie le llevaba la punta de lo que decía, cuando vieron la desesperanza, el desánimo, Pablo habló con ellos
se puso en pie y les dijo algo importante. En primer lugar, les hizo notar que y acá podemos entender por qué tenía el aguijón Pablo, porque Pablo le dijo: hubiera estado bien que me hubieran hecho caso, porque yo le dije que esto iba a pasar. Es decir, como que sacó chapa de que, ¿viste? Yo sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no me hicieron caso? O sea, había como cierta altivez, como cierto orgullo en Pablo. Por eso cuando Pablo ora por el aguijón, dice: he pedido 3 veces, pero el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Y este aguijón era para que no te subieras demasiado, no te enaltecieras. Porque se ve que tenía esos arranques Pablo de querer ser superior. Pero en este caso, con buen tino les hizo notar el error. Le dijo: yo les dije a ustedes que esto iba a pasar. Pero no se preocupen, y esto es lo importante. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ayer justo estábamos en la reunión de varones hablando un poco y tocamos así medio superficial el tema de las profecías o de los ángeles, de las visiones, de las apariciones, ¿no? Y decimos, cuando alguien se levanta y tiene una visión o una palabra, siempre tiene que estar respaldado por la palabra. Si no es algo de la palabra de Dios, no, si no está en la Biblia, no tiene nada que ver. Ahora Pablo dice: no teman, tengan buen ánimo. Y entonces le da la explicación. ¿Por qué? Porque anoche estuvo el ángel de Jehová conmigo. Estuvo el ángel del Señor. Y lo primero que le dijo: no teman. O sea que Pablo también tenía cierto temor. Pablo también tenía en algún momento cierta preocupación, tal vez no tanto por él como por la desobediencia de la tripulación del barco y los presos que estaban con él. Pero lo cierto es que el ángel le dice: no teman. ¿Y cuántas veces en la Biblia aparece esta palabra? No temas. No temas. Porque es una cosa común como ser humano de que determinadas circunstancias produzcan en nosotros cierto temor. Y los que no tienen a Cristo, por supuesto, ese temor es porque saben que ya, como decía Lucas, no tenían esperanza. Pero cuando tenemos a Cristo, ese temor es de que, bueno, a lo mejor Dios no me escucha. Dios no me oye. No sé si esta situación que estoy atravesando, pero Dios dice: no temas. Y hay algo interesante en este encuentro con el ángel, que no fue una visión que tuvo Pablo, no fue un sueño, sino que se presentó el ángel. O sea, él lo vio ahí, habló directamente con él. Y dice:
no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, esta es la palabra confío, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pablo tenía la certeza y la seguridad de que ese ángel había sido enviado por Dios. Y esa palabra que le dio el ángel era palabra de Dios. No era un deseo, no era una aparición, no era... Ayer finalmente decía eso. A veces nosotros decimos, bueno, Dios te va a sanar, Dios te va... Porque a veces tenemos ese deseo, más allá de la fe que podemos tener, Dios es bueno, Dios va a escuchar la oración y Dios te va a curar, Dios te va a hacer... Y por ahí es una emoción o una gana que nosotros tenemos de que la persona se sienta bien y de que Dios lo cure o lo sane o cambie la situación. Pero realmente cuánto tenemos la confianza, por eso resalté la palabra confío, porque Pablo dijo, yo confío, no dijo yo creo. Confío, o sea, tenía la seguridad. Siempre decimos cuando hablamos de creer que los demonios también creen y tiemblan. Y nosotros creemos y estamos cruzados de brazos. Pero Pablo confiaba. Dice, no confío. En un momento de oscuridad, en un momento de lucha, en un momento de tormenta, en un momento donde todo era negro, él dice, yo confío. Porque dice, ¿en quién confiaba? En el Dios de quien soy y a quien sirvo. No al ángel, era a Dios. O sea, tenía la seguridad de saber su pertenencia, su identidad, dónde estaba. Y tenía la confianza de que si Dios le dijo, no teman, porque nadie se va a morir, él estaba seguro de que esa palabra se iba a cumplir. Y esta es la palabra para nosotros, confiar. Confiamos en Dios en situaciones difíciles. Por eso decía, providencia en medio de la tormenta o de un naufragio. Dios lo primero que le dio fue la palabra, la garantía de que Él estaba acompañando. De que Él había oído la oración de Pablo y Él estaba guiando aún en medio de la tormenta. Por eso la canción que leíamos recién que decía que todo se sujeta ante su autoridad. Y se acuerda cuando Pablo mandó a los discípulos, Jesús subió a la barca con los discípulos y dijeron, vamos al otro lado, y lo agarró la tormenta en el medio, y los discípulos tuvieron miedo y fueron corriendo, ay Señor, ¿qué hacemos? Nos morimos, y Jesús dijo, calla, enmudece, y se terminó la tormenta. O sea, la tormenta se sujetó, la naturaleza, porque es todo creación de Dios. Y ese es el Dios en quien creemos y en quien confiamos. Es el Dios que aún en medio de la tormenta permite que pasemos la tormenta para estar afirmándonos, fortaleciéndonos, asistiéndonos. Ahora, es interesante porque es Pablo predicando en el barco, o sea, Pablo en la iglesia.
Pablo le predicó a 273 que no conocían de Cristo. Porque era él, Aristarco y Lucas, que eran cristianos, y los otros 273 probablemente ninguno conocía de Cristo, ninguno era cristiano. Pero Pablo con palabras tan fáciles le predicó y le dijo: el Señor estuvo conmigo anoche. Y cuando Dios está con nosotros, Dios nos habla. Y Dios nos guía. Y a veces el tener confianza tiene que ver con que Dios te dice: bueno, tírate desde el piso 35, tírate para abajo. Y vos decís: pero el Señor, ¿y el paracaídas? Pero si tenemos confianza, la pregunta es equivocada. No tenemos que preguntar por el paracaídas. Tenemos que preguntar cuándo y dónde me tiro. Porque seguro que el paracaídas lo va a proveer el Señor. Entonces, Pablo dice: yo confío. No se preocupen, Dios estuvo conmigo y me dijo que ninguno, más adelante dice, ni un pelo de vuestra cabeza se va a caer. Pero es necesario que todos se queden en el barco. Ahora vos fíjate el espíritu de pastor de Pablo, que cuando el ángel le dice: no temas, porque Dios escuchó la oración y te concedió, vas a llegar a Roma, pero también todos estos te concedió a todos los que viajan en el barco. El barco se va a hundir, pero van a ser salvos todos. O sea, Pablo aún puede ser con temor, pero oraba por cada uno de los que viajaban en ese barco, para que ni uno perezca. Y la oración de Pablo fue escuchada. Ahora, después que Pablo habla esto, lo primero que hacen nosotros, empezaron a soltar las amarras, todos empezaron a medir y dijeron: uy, estaban a 37 metros más o menos, decía, de profundidad. Tiraron después un poco más adelante, estaban a 27. Y dijeron: ya estamos cerca, por la duda cortemos todo y vamos a ver si rajamos. Se querían escapar, aún los marineros se querían escapar. Y Pablo le dijo: es necesario que todos queden en el barco, porque ni uno solo, ni un pelo de su cabeza se va a perder. Ahora, estaba el patrón del barco, estaba Julio, el centurión, estaban los soldados y todos los presos que ninguno le había hecho caso cuando empezó. Pero cuando dijo Pablo: quédense todos, todos se quedaron. Como Dios encamina todas las cosas para bien. Como dice Romanos, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? El destino de Pablo era Roma, tenía que llegar sí o sí. Y cada plano o propósito de Dios, el diablo va a querer impedirlo, pero Dios siempre va a mostrar su gloria. Siempre Jesús va a ser exaltado sobre todas las cosas. Dice versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces cortaron las amarras. Bueno, cuando comenzó a amanecer, todavía estaban en medio de la tormenta, todavía no veían la tierra, todavía no había amanecido. Sin embargo, Pablo dice: miren, creo que es conveniente que coman. Son
14 días hace que no comen y tienen que estar en buen estado de salud porque tenemos que salvarnos todos. Y dice, él oró, dio gracias a Dios, partió el pan, y en ese partimiento de pan podemos pensar como si fuera la Santa Cena, ¿no? Porque compartió con todos y dice, todos tuvieron buen ánimo de no tener esperanza al tercer día. 11 días después, dice, tuvieron buen ánimo, después de las palabras de Pablo. ¿Y qué había cambiado? Estaba la tormenta, estaban en el barco, habían tirado ya el bote salvavidas, habían tirado el ancla, habían tirado la vela, habían tirado todo y se habían dejado como para morir. Pero 11 días después, dice, estaban de buen ánimo y decidieron comer. Decía Agostina hoy cuando hablaba, decía, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de Dios o hablamos de los problemas? Pablo trajo palabra de esperanza. Habíamos perdido toda esperanza. Pero Pablo, ¿qué dijo? Confíen, porque el Señor estuvo conmigo anoche y me dijo que ni uno de ustedes se va a morir. Y yo confío porque es el Dios a quien yo sirvo. Y cuando nosotros servimos a Dios y confiamos en Dios, además de creer en Dios, confiamos en Dios, Dios hace estas cosas milagrosas. Cambia lo sin esperanza por esperanza. Cambia la oscuridad por luz. Cambia el naufragio por la tierra segura. Cambia la muerte por la vida. Amén. Amén. Dice que cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían la ensenada y en la cual acordaron parar si pudieran llegar. El versículo 42 dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Ustedes saben que la responsabilidad del soldado era vida por vida. Si un soldado se escapaba, si un preso se escapaba, el soldado moría, tenía que pagar con su vida. Entonces dijeron, vamos a matar a todos, para que nadie se escape, y por lo menos nos salvamos nosotros. Pero otra vez intervino Pablo. Y otra vez la gracia de Dios, la misericordia de Dios estuvo con Pablo para que oyesen nuevamente que no era Pablo, sino era Dios el que hablaba. Amén. Y si Dios dijo que todos iban a vivir, todos iban a vivir. Y entonces dice que Pablo le dijo, o Julio, mejor dicho, el centurión, haciendo caso y habiendo entendido las palabras que Pablo había hablado, dijo, no los maten. El que sepa nadar, tírese y nadie hasta la costa. Y los que no, traten de salvarse con algún elemento de la nave, aun cuando la nave se empezó a partir, tomaron maderas y dice, se salvaron y ni uno solo se murió. Ni uno. 11 días antes estaban sin esperanza y seguros de que se iban a morir. Pero aún con toda la dificultad que tuvieron que pasar, con todo el temor, con toda la duda, pero Dios mostró su gloria, Dios mostró su poder, Dios mostró su misericordia. Ahora, una pregunta.
se me ocurre ahora. Si el que tenía que ir a Roma era Pablo, ¿no podía haber salvado a Pablo solo? Antes dije al principio, podía haberlo mandado en un barco lujoso, mejor, en otro tiempo, con un viaje directo, pero le tocó acá, ir en un barco de carga, donde llevaban trigo, donde se perdió el barco, el trigo, todo. Pero el siervo de Dios era Pablo. Podía Dios haber salvado solo a Pablo y que Pablo siguiera viaje a Roma solo. Sin embargo, como decía, el corazón de Pablo, sí, como pastor, había orado por esa gente, para que ni uno se perdiera. Ni los soldados, ni los presos, que la mayoría de los presos seguro eran condenados a muerte, iban a ser llevados allí al Coliseo romano para ser despedazados. Pero sin embargo, Pablo oró por cada uno de ellos y Dios le concedió la petición. Amén. Amén. Entonces, resumiendo el mensaje en esta mañana. Tal vez el barco puede ser la iglesia, pero también el barco puede ser tu casa. El barco puede ser tu casa con tu familia. Pero estamos dentro del barco y nosotros somos los que tenemos esperanza. Amén. Amén. Los demás están sin esperanza. Nosotros tenemos la esperanza que se llama Jesús. Y si nosotros oramos como lo hacía Pablo, con un corazón compasivo por los otros, porque ni siquiera oró por él, oraba para que sean salvos los demás. Probablemente habrá orado, sí, para llegar a Roma, pero oró, tuvo compasión por esos presos, por esos soldados, por el dueño del barco que iba a perder el barco. Y esa es la tarea que nos toca a nosotros, los cristianos, a los que tenemos a Cristo en el corazón. Que alguna vez podemos sentir cierto temor, podemos sentir que no tenemos fuerza, pero el Señor te dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, le dijo a Josué, así estaré contigo. A Pablo le dijo: no temas, porque es necesario que llegues a Roma. Porque Dios tenía un plan y un propósito. Y Dios tiene un plan y un propósito en tu vida y en mi vida. No entendemos a veces las circunstancias, no entendemos a veces los problemas, no entendemos a veces las tormentas, o no podemos ver como consecuencia de la oscuridad que nos toca vivir. Pero Dios te dice: no temas. Confía, como dijo Pablo, en el Dios de quien soy y a quien sigo. Somos hijos del Dios Todopoderoso, de Dios omnipotente, creador de todas las cosas. Y si puede someter la naturaleza bajo su autoridad, ¿qué no puede hacer en nuestra vida? ¿O qué no puede hacer con nuestras circunstancias? Solamente, y recalco la palabra, confiar. El Dios, yo confío, dijo Pablo, en el Dios de quien soy y a quien sigo. Confiemos que somos hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Rey. Somos coherederos con Cristo. Cristo pagó el precio por nosotros.
Jesús pagó ese precio por nosotros. No quiere que vivamos como mendigos, sino vivir como reyes. Lo cual no implica que tengo que vivir en un palacio, sino que no tengo que andar mendigando, sino andar confiando. Amén. Tengo que estar confiado que las promesas de Dios son fieles, justas y verdaderas. Y si están en la palabra, si están en la Biblia, y si sirvieron para tantos hombres de Dios, y si sirvieron para esos 273 que a lo mejor no creían o no confiaban, porque seguramente no se sabe si alguno de ellos fue salvo, fueron salvados del naufragio, pero no se sabe si alguno se convirtió a Cristo, pero sí fueron salvados por medio de la oración de Pablo. ¿Y cuánto necesitamos nosotros orar por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, por nuestro país? Pero orar con confianza, que Dios puede cambiar y transformar cualquier situación. Por más oscura que sea la noche, por más tormenta que venga y rompa el barco, Dios está en ese lugar y nos puso en ese lugar para que nosotros seamos luz, para que nosotros seamos la palabra de Dios, para que esa gente pueda ser salva. Amén. Dios te bendiga en esta mañana.